quiero presentar. En primer lugar, a la doctora Carmen González. La doctora González es abogada y es psicóloga y además doctora en educación. Se dedica a la psicoterapia psicoanalítica y va a ser un brillante aporte en la discusión. Acompaña a la doctora González la doctora Milagros Ochoa, cardióloga del Hospital Regional Lambayeque y ha aceptado dentro de sus responsabilidades estar a cargo de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Chiclayo. La espina entre estas dos rosas es el doctor y muy buen amigo, el doctor Juan Carlos More Terán. Él es fellow de la CIAC, tiene una maestría en ecocardiografía clínica, es miembro de la Sociedad Peruana, Europea y Americana de Cardiología y trabaja en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Estos tres profesionales tienen ahora la palabra para poder comentar, discutir o preguntar sobre el tema que ha sido presentado. Por favor. Encienda su micro, doctora, por favor. Sánchez, Sí. ¿puede dejar de compartir, por favor? Por supuesto, por supuesto. Sí. Mire, ¿puedo empezar, doctor Berrospit? Sí. Claro que sí, doctora. Va a ser un gusto para nosotros. Bueno, lo primero que decir es que es para mí un honor realmente estar con ustedes. Cuando hablamos del corazón, solemos imaginar una bomba perfecta, músculos, arterias, pero ese es el corazón visible, el que se mide, el que se escanea, el que se opera. Pero hay otro corazón, el que se rompe sin un infarto, que late distinto cuando amamos, cuando no tenemos que comer, cuando perdemos a un hijo, a un ser querido. A ese corazón invisible no se les ve en los exámenes, pero es fundamental. Por eso me parece sabio que ustedes hayan hecho este evento teniendo en cuenta la salud mental. Hoy sabemos que el sufrimiento es algo que realmente enferma. Y sabemos que la pérdida, el abandono, el estrés, el maltrato, la exclusión aumentan la presión, pero en nuestra patria también el dolor social del racismo y de la exclusión, que no solo hace que haya más de 2 millones en una situación grave, sino también la angustia que puede tener una mujer cuando no sabe si al siguiente día va a comer, cómo pedirle paciencia con los hijos. Entonces, hoy gracias a esta reunión vamos a poder ver al órgano completo, no solo al órgano que ustedes ven, sino también el mundo emocional donde ese órgano vive. Cuando hemos escuchado mucho a la doctora hablar del estrés, y yo pensaba que no todos podemos soportar un estrés. Eso depende de la estructura de la personalidad. Y esa estructura se inicia en la infancia. De 0 a 5 años hacemos un mapa emocional donde vamos a registrar todas las vivencias que tenemos en el hogar. Y en una sociedad como la nuestra, cuando hay alcoholismo, cuando hay maltrato transgeneracional, el niño, el peruano, enferma. Y en ese maltrato se va a los hijos, se va a los nietos, y por una sociedad no solo enferma del corazón, de diabetes, como dijo la doctora, sino de una enfermedad mental terrible, que es la psicopatía, que produce corruptos. Entonces, yo estaba pensando, además, en esta sociedad, las mujeres estamos casi el 60% está a cargo de los hogares. No quiero decir, hay varones acá, pero muchos varones siguen siendo cazadores porque se van y no regresan. Y las mujeres tenemos que afrontar solas el problema. ¿Cómo no entonces tener altos porcentajes de enfermedad y de enfermedades cardiovasculares?
Los psiquiatras nos ayudan. Digo nos ayudan porque yo estoy a cargo de una clínica de emociones donde trabajamos con psiquiatras. Nosotros no recetamos ni aspirina. Entonces, ellos nos ayudan. También nos ayuda a hacer terapia, los terapeutas. Pero hay algo más importante que es la prevención. Tenemos que ver cómo es que ustedes, nosotros, las entidades del Estado, pudiéramos hacer una educación preventiva, decir a los niños que el sufrimiento mata, porque de 0 a 5 años todas las emociones son intensas. El niño, sus penas son agonías y esas se instalan. Y eso es nuestro stock. Con eso vamos a enfrentar la vida. Pero además de que las emociones son inmensas en esa etapa, no hay un pensamiento lúcido. Entonces la criatura cuando la maltratan siente que no lo ama y luego se siente culpable. Por eso somos una sociedad también, por eso culposa. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que la prevención, yo creo que tendríamos que trabajar juntos y me parece muy bien que se hagan trabajos así, cardiólogos, psicólogos, psiquiatras, hacer un trabajo a altas esferas para hacer un trabajo preventivo. De cuando las mujeres entienden que cuando maltratan a los niños o a los niños que crían, los niños están camino de la enfermedad mental, están en camino del delito, están en camino de perder las esperanzas, las mujeres entienden, pero necesitamos llegar hasta ellas. Y claro, nosotros tenemos la experiencia suficiente sobre enfermedades mentales y con psiquiatras y con ustedes podríamos hacer un trabajo y llegar a altas esferas, porque detrás de cada medida política hay indiferencia. Cuando decimos, o sea, nosotros los psicoanalistas, psicoterapeutas, psicoanalíticos, trabajamos con lo manifiesto y lo oculto. Lo manifiesto es lo que pensamos y sabemos. Cuando una persona está enferma, eso es lo manifiesto. Lo oculto es lo que le pasó. Y eso, por ejemplo, no dar salud, no dar educación, no preocuparnos y apoyar a las mujeres cabezas de familia, eso trae algo detrás. Lo que está detrás es la indiferencia por determinados sectores. Es que no valen. Hay racismo. La vez pasada estaba en el banco y vi y me dio un dolor inmenso. Había gente andina que tenía la columna vertebral doblada y otros con la piel más clara no eran así. Entonces yo pensaba cómo el dolor social se ha incorporado en la columna, en el cuerpo, hasta en la vida. Está comprobado que la gente más pobre ha bajado 7 centímetros, creo que en 50 años. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que unirnos para, al lado de todo lo que ha dicho la doctora Yesenia, hacer un trabajo preventivo que lo podemos hacer. Y yo no pierdo la esperanza y estoy contenta de haber estado con ustedes y realmente tenemos que saber que, acá tenía unas frases, y que en el Perú también la injusticia social enferma de la cuna al corazón. Eso es una cosa real. También tenemos que saber que invertir en salud mental, en atención primaria, en políticas de inclusión, va a causar menos infarto, va a causar menos dolor. Yo traí unas cifras de la gente feliz. Y tal, por ejemplo, Finlandia, miren, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, son los gobiernos más felices. Nosotros estamos, pero en el tercio final. Y el hombre, ¿para qué vivimos? Tenemos derecho a ser felices. Es un derecho. Ustedes, como médicos, como cardiólogos, nosotros como terapeutas, vemos la secuela de todos los problemas, pero también tendríamos que hacer algo para prevenir esto, para decir de que el ser humano tiene derecho a ser feliz. No es un derecho y una obligación. Y saber de que la infancia te condiciona, el dolor social te destruye y vienen todas las enfermedades. Eso es lo que puedo decir, que siempre tenemos que tener la esperanza en un cambio, pese a las peores circunstancias.
Pero acá estamos ustedes y nosotros parados, con esperanza y sabiendo que nuestro trabajo es un trabajo noble, pero además es un trabajo que va a dar resultados. A lo mejor nosotros no, a lo mejor la próxima generación de psicoterapeutas, pero no tenemos que cejar. Eso es lo que quería decir. Doctora, muchísimas gracias. Su intervención muy valiosa. Antes de cederles la palabra a la doctora Milagros y al doctor Juan Carlos, quiero poner sobre el tapete una pregunta que ha llegado al chat y generalizarla un poco más. La pregunta estricta es qué herramientas se pueden usar en la consulta para el manejo de las patologías mentales. Pero yo quisiera Bueno, conocer la opinión del ya. panel un poquito más allá de esto. Yo quería saber, en esa integración del equipo que va a manejar un paciente cardiovascular con componente mental, con componente afectivo, ¿cuál es el rol que le toca a cada uno? Los cardiólogos probablemente no nos sintamos muy cómodos manejando instrumentos a los cuales no estamos acostumbrados. Los psiquiatras en algunos estamentos probablemente tengan otro modelo de financiamiento que los hace más lejanos del equipo. No hay una costumbre de reconocer a la enfermedad mental como tal, si no se la reconoce como debilidad. En el enfoque que tienen ustedes, ¿cómo se llevaría la implementación de este equipo para realmente poder llevar salud mental en la prevención cardiovascular en este grupo? Buenas noches. Gracias por la pregunta. Felicitaciones, doctora Yesenia, por excelente, brillante exposición. Gracias, doctora Carmen. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, es importante que en cardiología demos importancia tanto a los factores de riesgo tradicionales como a estos factores psicosociales, ¿no? Entonces, así como nosotros preguntamos nuestro score de Framingham, realizamos el PREVEN, el score de la OMS que está en atención primaria desde el médico general, pues acá la guía ya nos ha presentado, ¿no? Tres scores, ¿no? El de Bully, el de GAT-2 y el PH9, dos, ¿no? Que son solo dos preguntas. Y de esas dos nos muestra que las preguntas de Bully tienen la mayor sensibilidad y especificidad. Entonces me quedaría con esas preguntas, ¿no? Yo pues cardiovascular y escojo mis preguntas de bullying, ¿no? Pero también el que desee puede presentarlas cualquiera de las otras dos. Y ya tenemos dos preguntas para realizar. Entonces, fíjense que todo va a estar desde el rapport, desde la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, eso es importante, no temer preguntar. O sea, no debemos temer empezar a preguntar acerca de la salud mental. Es generar empatía con el paciente, es integrar no la enfermedad, sino la persona, ¿no? Entonces tampoco debe ser un tabú en el paciente responder y abrirse hacia el médico, ¿no? Y quizás en el interrogatorio, el motivo de la consulta, todavía no vamos a generar esa confianza porque hasta los valores de la presión arterial sabemos que la primera medida es más alta, ¿no? Y tenemos que esperar 3 minutos y volver a tomar y volver a tomar. Pues bien, empezamos el interrogatorio, generamos confianza, vamos al examen físico y empezamos así a ciertas preguntas, a hacer estas dos preguntas y con esas dos preguntas ya desde una que es positiva, ¿no? Ya podemos empezar a derivar, ¿no? A los profesionales especializados, ¿no? Así como a mí me da gusto, inclusive tengo clientes que ellos mismos vienen y me piden pasar a psicología, pasar a psiquiatría, ¿no? Eso es excelente, ¿no? Pero si no, no temer, porque el paciente diabético nosotros lo derivamos al endocrino, lo derivamos al nutricionista. Igualmente, si detectamos alguna alteración en la salud mental, entonces debemos derivarlo también a psicología, ¿no? Porque es parte, yo le explico al paciente, es parte del tratamiento cardiovascular, ¿no? Es tan importante psicología y a psiquiatría, ¿no? Entonces esto no debería ser ya un tabú, no debería ser un tabú. Es más, ¿no? Las guías también nos dicen que esto permite también mejoría en el tratamiento, porque el paciente va a aceptarse que está enfermo, va a aceptar su enfermedad y va a querer mejorar, ¿no? Y esto
esto tiene implicaciones en también la adherencia del tratamiento farmacológico, ¿no? De la parte farmacológica y de la parte de lo que es la dieta, porque obviamente sabemos que la ansiedad, ¿no? La depresión está relacionada con estas alteraciones, pues, en el apetito, ¿no? En el sueño, obviamente, ¿no? Entonces es todo está relacionado, ¿no? Entonces, qué bonito que hemos estado revisando en estas sesiones lo que es el sueño, lo que es la actividad física, ¿no? Que tan importante, la doctora nos ha hablado cómo debe ser, ¿no? Incluir, ¿no? Lo que son los ejercicios aeróbicos, los ejercicios de resistencia, pero también los ejercicios que son de relajación, de equilibrio, ¿no? Entonces, esto es parte importante, ¿no? Y obviamente nosotros al valorar esto, ya, ese es un grupo de pacientes y el otro grupo de pacientes estará aquellos que ya vienen con un tratamiento, ¿no? Y aquellos que ya vienen con un tratamiento, entonces debemos tomar en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca, lo que es el electrocardiograma, ¿no? Y lo que son los valores metabólicos, ¿no? En cualquiera de ellos, ¿no? Entonces siempre hay que realizar una valoración integral de acuerdo al grupo en el que nos encontremos, ¿no? Y más si ahorita son, por ejemplo, mujeres, ¿no? ¿No? En las mujeres, que es lo que nos aboca ahora, ¿no? Tenemos nuestras pacientitas, pues, que vienen con alteraciones, o sea, obviamente desde factores de riesgo, además de lo que estamos preguntando, también deberíamos preguntar los factores de riesgo no tradicionales, ¿no? Si bien es cierto, ya estamos mejorando en eso, ¿no? Aún nos falta todavía lo que es salud mental, ¿no? En Chiclayo, por ejemplo, hemos hecho dos trabajos, ¿no? Con los alumnos de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? En un primer trabajo hablamos de la cardiopatía isquémica en la mujer, ¿no? Y fíjense que la cardiopatía isquémica, 70 pacientitas, 70 historias clínicas con ya diagnóstico de un infarto de miocardio, ¿no? Se vio como el 40% de ellas vino por disnea, no vino por dolor torácico, ¿no? Y son mujeres. Y el 40% de estas pacientitas tenía menos de 60 años, ¿no? Entonces, o sea, esa disnea es una sensación subjetiva de falta de aire, ¿no? Y por la edad. Entonces, pero no le dimos de alta, ¿no? O sea, eso es lo bueno, no le dimos de alta y la valoramos y pensamos en que había algo más, ¿no? Y también teníamos factores de riesgo importantes, terapia de reemplazo hormonal, preeclampsia, menarquia precoz, menopausia, pero no encontramos factores de riesgo psicosociales, ¿no? Entonces, en esto tenemos que mejorar, ¿no? Igualmente, esto fue en un trabajo en el Hospital Regional Lambayeque y otro trabajo que fue en el Hospital Almanzora Aguinaga, en pacientes con minoca, ¿no? Minoca, más frecuente en las mujeres, efectivamente, ¿no? Pero no hallamos tampoco esos factores de riesgo psicosociales. Esperemos en los próximos trabajos si lo podemos encontrar. Gracias. Doctora Milagros, me da mucho gusto ver que tiene usted bien planificada su estrategia y el segundo elemento es que la investigación de los datos locales siempre aporta para el conocimiento de lo que tenemos que hacer en nuestro UPP Perú. La felicito por esos datos. Juan Carlos, te ha tocado la peor Bueno, parte, hablar después de dos brillantes intervenciones y de una excelente presentación. ¿Qué nos podrías comentar, Juanca, sobre este tema? bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, felicitar a la doctora por su presentación. Bueno, yendo a la pregunta de cómo implementarlo tal vez en la práctica diaria, ¿no? La guía, por ejemplo, recomienda aplicar scores, como el PHQ que lo mostró la doctora, que nos evalúa el ánimo y la anedonia, o el score GAT, también que nos evalúa el tema de ansiedad, ¿no? Estos scores tienen versiones ultra breves, resumidas, que constan de 2 preguntas cada uno que si nos tomamos el tiempo en una consulta normal, aumentarían un tiempo de 2 minutos, ¿no? En la consulta que tenemos nosotros. Ahora, una manera de integrarlo, hay que recordarlo que podríamos hacerlo tal vez eh, usando el tema de residentes, el tema de personal de enfermería, que pueden hacer en la parte inicial del ingreso de datos del paciente a la historia o en esas etapas, estas 2 preguntas, ¿no? Que como les digo, nos dan bastante información sobre ánimo, anedonia y ansiedad. Ahora, nosotros como médicos también en la consulta también tendremos que priorizar a qué tipo de pacientes justamente haríamos estas preguntas, ¿no? Como lo mostró la doctora, hay población vulnerable, entre ellas justamente está la mujer, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes posinfarto, pacientes con arritmias, o en pacientes que nosotros detectemos otros tipos de trastornos de conducta, por ejemplo, pacientes con baja adherencia al tratamiento, renuentes a recibir terapia
o gente que tiene muchos factores de estrés psicosocial, ¿no? Tal vez en ellos podríamos hacer estas preguntas, aplicar un test, dedicarle más tiempo para identificar estos procesos mentales, ¿no? Ahora, obviamente se ve factible en la teoría, pero va a requerir una adaptación local a cada uno de nuestros escenarios. Y eso también nos hace pensar en los equipos psicocardio, ¿no? Que él plantea la guía, ¿no? En los equipos psicocardio, siempre al inicio una red funcional va a requerir un líder. El líder en este caso, según lo revisado, debería ser, por ejemplo, el psicólogo clínico, ¿no? El psicólogo clínico debería ser, según lo revisado, el primer eslabón, ya que él aborda al paciente, lo educa al paciente, lo apoya en una primera instancia, y luego ya nosotros, o el médico, el cardiólogo o el psiquiatra, se pueden aunar para el manejo integral del paciente, que es lo más importante, ¿no? De ahí que la guía también en este punto nos hace una aclaración de que lo principal es capacitar al personal cardiovascular en detectar No, yo no estos voy, ya problemas de regreso. manera Yo básica, regreso. establecer un enlace de salud mental con este tipo de Sí, pacientes, ahorita. pacientes positivos a recibir esta terapia. Llámanos, me Y avisas. finalmente, formar Ahí reuniones están acá, periódicas para estos equipos psicocardio pero quítame el sean video. perdurables en el tiempo, ¿no? De esa manera es puntualmente lo que la guía nos menciona sobre el tema de No, formar ahí estos ya está medio equipos y tarde. hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes, ¿no? Bien, Juan Carlos, creo que has culminado una serie de ideas, guías que no se implementan, son guías que no funcionan. Creo que en los comentarios nos abre un camino a la viabilidad. La doctora Nacé González debe estar a punto de pedir mi cabeza. Esta era una reunión para 1 hora y llevamos casi hora y media. Así que con el perdón de los presentes voy a tener que pedirle a la doctora Yesenia un comentario final y dar por cerrado, lastimosamente, esta reunión. Yesenia, un comentario final sobre el tema. Es importante la salud cardiovascular, como ya la conocemos, pero la salud mental, como lo comentó también la doctora, forma parte, pieza fundamental del amor y mortalidad de nuestras pacientes mujeres, ¿no? En etapas de vida importantes, entonces nosotros como cardiólogos debemos detectar dentro de la consulta con preguntas sencillas este tipo de casos y derivarlo a quien corresponda. Y bueno, y muchas gracias por la invitación. Espero que hayan entendido un poquito más esta interrelación entre la salud mental, la salud cardiovascular y la enfermedad cardiovascular. Mi agradecimiento y mis felicitaciones a los panelistas, a la ponente. Colegas, con esto termina esta brillante reunión. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.